Thomas Piketty, el economista francés, es la gran autoridad mundial en la denuncia de la desigualdad. Sus dos libros han constituido dos verdaderos fenómenos editoriales y han provocado los más apasionados debates en todo el planeta. Es nuestro invitado, Thomas Piketty. Señor Piketty, un saludo desde España. Muchas gracias por su tiempo. Usted ha investigado y documentado como nadie el problema de la desigualdad. En su libro, el 2013, El capitalismo del siglo XXI, en el 2020, El capitalismo e ideología. La pandemia, señor Piketty, ha venido a confirmar y a acrecentar este drama, esta plaga de la desigualdad. ¿Es así? Sí, es cierto que la crisis pandémica que vivimos con la COVID pone de relieve con mucha crudeza las desigualdades en materia de vivienda, empleo y renta, y la reconstrucción después de la crisis nos va a dejar un nivel de deuda pública que no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que, ahora más que nunca, habrá que intentar reflexionar sobre esas experiencias históricas. Ese es el principal mensaje que intento trasladar en mis trabajos. Ya hemos vivido crisis de desigualdad en el pasado. Ya hemos vivido crisis de deuda pública en el pasado. Y hay soluciones que podemos aprender del pasado. Y creo que es el mejor antídoto contra el conservadurismo. Nos damos cuenta de que las sociedades europeas, en particular después de la Segunda Guerra Mundial, supieron dar la espalda a las deudas del pasado. Supieron invertir en los jóvenes, invertir en la reconstrucción, en infraestructuras, en educación, y hoy tenemos otros desafíos. Tenemos la crisis medioambiental, la crisis ecológica, pero también seguimos teniendo retos sociales, retos de infraestructuras y educación, y espero de verdad que en Europa consigamos juntos tomar esas decisiones. Pero necesitaríamos cambiar nuestra mentalidad y eso no es muy fácil porque ese pensamiento neoliberal, digamos, en cierto sentido, se ha confirmado como si fuera el único técnicamente posible. ¿Cree usted que podemos modificar nuestra mentalidad y modificarla no solo para la coyuntura, sino un poco más allá de la coyuntura? Sí, creo que debemos recordar, si tomamos el ejemplo de la deuda pública, que Europa en los años 50 y 60 se construyó sobre unas soluciones extremadamente innovadoras. En particular, un país como Alemania, que hoy consideramos muy conservador, sobre todo en lo económico, en realidad implementó en 1952, para deshacerse de su enorme deuda pública, un impuesto excepcional sobre los mayores patrimonios privados, que alcanzaba e incluso superaba el 50% de retención sobre los grandes patrimonios privados. También la deuda externa alemana en 1953 se canceló, nunca se pagó, o más bien se aplazó hasta una futura reunificación de Alemania, que entonces parecía muy lejana. Y al final, en 1991, con la reunificación alemana, se condonó definitivamente esa deuda externa. Entonces hay que acordarse de todas esas experiencias históricas, porque el neoliberalismo juega con la amnesia. Intenta hacernos olvidar que el neoliberalismo ya estuvo en el poder en el siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, y dirigió un mundo de desigualdad, de competencia y de todos contra todos, que contribuyó muchísimo a las tensiones sociales, a tensionar las sociedades europeas, haciendo competir unas con otras dentro de un sistema de capitalismo colonial extremadamente violento. Y todo ello abocó todas esas fuertes desigualdades tanto dentro de los países como entre países, llevaron a los enfrentamientos que destruyeron Europa entre 1914 y 1945. Y para recuperarse de esos enfrentamientos, nos salimos precisamente del neoliberalismo. Construimos la seguridad social, el impuesto progresivo sobre la renta y el patrimonio. No olvidemos que con Roosevelt, el impuesto que gravaba a las rentas más altas en Estados Unidos era del 91%. Y de media, entre 1930 y 1980, los Estados Unidos de América aplicaron a las rentas más altas un tipo impositivo medio del 80%. Y no ocurrió en la Unión Soviética, sino en los Estados Unidos de América. Y no solo no destruyó el capitalismo estadounidense,
sino que además permitió reducir la desigualdad y hacer una fuerte inversión en infraestructuras y educación. La verdadera fuente de prosperidad económica en la historia es primero la educación y la salud, y una cierta igualdad para acceder a esos bienes fundamentales. Usted está proponiendo que el Banco Central Europeo perdone la deuda a los países de la Unión Europea a cambio de que estos países se comprometan a invertir esa deuda en actuaciones públicas, servicios sociales o servicios medioambientales. ¿Eso es posible o no? Porque Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, ha salido al palestra diciendo que eso no se puede hacer, que eso es ilegal. Le pregunto, por tanto, primero, si se puede hacer y si es ilegal o no lo es, y en segundo lugar, que nos desarrolle un poco la idea de la condonación de la deuda. Bueno, ante todo, para intentar desdramatizar el debate, conviene recordar que a lo largo de la historia se han condonado deudas muchas veces, como por ejemplo la deuda externa alemana en 1953. Y fue todo un éxito, porque permitió financiar la reconstrucción. Por lo tanto, hoy la solución con el Banco Central Europeo podría ser esa. ¿Sabe? Se habla mucho de los tratados, de lo que es legal e ilegal, pero ya han cambiado muchas cosas en los últimos 10 años. Porque sin cambiar los tratados, al final todos hemos aceptado en Europa que el Banco Central Europeo compre una parte cada vez mayor de deuda pública. Y conviene recordar a los telespectadores que el Banco Central Europeo ya tenía a principios de 2020 aproximadamente un 20% del total de las deudas públicas de la zona euro, y hoy día, a principios de 2021, hemos superado el 25% y nos acercamos al 30%, porque durante todo el año 2020 el Banco Central Europeo fue el que compró más del 80% de los nuevos créditos que pidieron los gobiernos, y eso fue lo que impidió una catástrofe. Y es necesario reestructurar esa deuda para tener una garantía a largo plazo de que no habrá que devolverla, y con un interés del 0%. De hecho, es una propuesta que ya planteó, creo, en la primavera de 2020 el Gobierno de España, la de tener una deuda perpetua con un interés del 0%. Y más gente en el mundo ha hecho la misma propuesta. Es perfectamente posible desde un punto de vista técnico. Puede ser perpetua o a muy largo plazo, a 30 años, a 40 años. No es una cuestión religiosa. Hay que intentar abordarlo desde un punto de vista pragmático. Bueno, sé que dentro de un mes aproximadamente va a salir un tercer nuevo libro, que es la recapitulación de los artículos que ha escrito usted en Le Monde cada mes aproximadamente. Y veo que pone un título que creo que tiene vocación de provocación, ¿no? ¡Viva el socialismo!, dice usted. Lo hace con intención de picar, porque es un término que pica. Sí, ¿sabe? Pertenezco a una generación. Yo nací en 1971 y tenía 18 años en 1989 cuando cayó el muro. Así que nunca fui tentado por el comunismo soviético estatal, porque era muy joven para eso. Fui más bien liberal en los años 90, porque viajaba por Europa del Este y Rusia a principios de los 90 y veía el resultado pavoroso del comunismo estatal. Y como mucha gente, tenía una fe enorme en la autorregulación de los mercados y en el capitalismo, que iba a solucionar todos los problemas. Pero 30 años después, no nos queda más remedio que comprobar que la autorregulación de los mercados no puede solucionarlo todo. En Rusia hemos pasado de un sistema de comunismo estatal a un sistema donde los oligarcas y los paraísos fiscales tienen todo el poder. Todo eso da que pensar. Por eso, cuando yo hablo de socialismo, y quiero ser muy claro que el modelo de socialismo que intento desarrollar en mi trabajo es un modelo de socialismo participativo, extremadamente descentralizado, y que no se basa en la propiedad estatal y el Estado centralizado, sino mucho más en una circulación del poder y la propiedad, con más derechos al voto para los asalariados en las empresas. Finalmente, señor Piketty, ¿cree que después de la pandemia habremos aprendido algunas de las cosas que usted dice que deberíamos haber aprendido? ¿O, por el contrario, teme que volveremos a no mucho tardar a las andadas? Creo que el problema es que quedemos atrapados en un sistema
donde las decisiones se tomen por unanimidad, que no puede funcionar. Necesitamos, para lo que atañe a la solidaridad, los planes de reactivación, las políticas climáticas o los impuestos sobre el carbono respecto a China o Estados Unidos. Sobre todos estos temas importantes, debemos ser capaces de tomar decisiones de forma democrática, por mayoría, en el marco de una verdadera Asamblea Europea, que, a mi entender, debería incluir a parlamentarios nacionales de los distintos países y no solo a parlamentarios del Parlamento Europeo. Para resumir, creo que es mejor avanzar con menos países, pero de un modo más fuerte, más unido, más democrático y más social, antes de intentar buscar siempre la unanimidad. Y si Europa está bloqueada por la regla de la unanimidad sobre estos temas fiscales y presupuestarios, nos dejaremos engañar como siempre. Saldremos perdiendo porque no estamos unidos, mientras no hayamos construido la posibilidad de tomar decisiones por mayoría. Así que ahí tenemos un escollo que debemos superar, y espero que lo podamos superar en los próximos meses y años. Muchas gracias, señor Piketty. Ha sido un verdadero placer. Le reitero un saludo desde Madrid, desde España. Gracias a Dios.